Hola, mi nombre es Daniela Videgaray Arias y les presentaré mi trabajo de tesis cuyo título es Vivir con plenitud la vida y la sexualidad después de un diagnóstico positivo al virus de inmunodeficiencia humana. La calidad de vida es más importante que la vida misma. Alexis Carrel. El presente trabajo busca contextualizar el fenómeno de la sexualidad relacionada a un diagnóstico positivo de VIH, así como la apuesta a tener acceso a una vida plena y con la mejor calidad para las personas que viven con este virus. Está dirigido a personas que viven con VIH, principalmente a las que recién han conocido que su estado serológico es positivo y se encuentran ante la interrogante de cómo esta noticia podría cambiar su vida. También funge como una compilación informativa para profesionales de la salud y población general sobre qué es el VIH, SIDA y temas relacionados a la calidad de vida en sus esferas física, mental y sexual. La justificación y relevancia del tema. El sexo y la sexualidad a través del tiempo han sido temas de gran interés y despiertan curiosidad en casi todas las personas. Desde la prehistoria encontramos relatos, vemos cómo hombres rendían culto a los órganos sexuales femeninos y masculinos. En culturas como la romana se habla del ejercicio sexual con naturalidad, incluso entre personas del mismo sexo. En la mitología griega vemos al dios Zeus ser infiel a Hera, tanto con hombres como con mujeres. En algunas culturas orientales el sexo se vive como algo místico y espiritual. Por otra parte, sobre todo en culturas occidentales, con la importante influencia de tradiciones judeocristianas, surgen paradigmas como mecanismos de orden social que promueven como valores la virginidad hasta el matrimonio, la monogamia y la fidelidad. Ya luego, durante el siglo XX, se presentan grandes cambios. Freud comienza a publicar teorías revolucionarias sobre la sexualidad y abre paso al interés de otras personas para estudiar seriamente sobre el tema. A finales de los 40 y principios de los 50 aparecen interesantes y serios estudios sobre la sexualidad con Alfred Kinsey, quien trató de explicar la conducta sexual tanto masculina como femenina en sus libros que hoy son fundamento de muchos otros estudios. Más tarde, en los 60, sobresalen estudios de otros básicos imprescindibles como Masters y Johnson, quienes hablan sobre la respuesta sexual femenina y masculina. Luego ya destacan algunos otros autores, también importantes, como Kaplan, Hyde, William Rich, entre otros. Mientras investigaba acerca de la sexualidad y de los placeres de esta, en los años 80 surge un virus que antes era desconocido, el virus de inmunodeficiencia humana, cuya enfermedad es manifestada por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un virus cuya transmisión principal es la vía sexual, y con esta situación entonces se deja a un lado las investigaciones sobre el placer y la respuesta sexual para dar mucha más importancia al estudio del VIH y a su vez generando aún más mitos alrededor del ejercicio sexual. Los nuevos estudios de la sexualidad que se empezaban a dar promovían la prevención de las infecciones de transmisión sexual, en particular del VIH, haciendo que el deseo sexual fuera algo a lo que se debía tener miedo o por lo menos tener mucho cuidado, ya que era responsable de algo que se empezaba a considerar un desastre epidemiológico. Hasta apenas hace algunos años se nos vuelve a replantear la idea del gozo sexual. Investigadores jóvenes como Meredith Chivers hacen su lucha por introducir la curiosidad por este tema. El objetivo general del presente trabajo es identificar las acciones a implementar en un tratamiento integral para mejorar la calidad de vida de las personas que reciben un diagnóstico positivo de VIH o SIDA. Los objetivos específicos son describir qué es el VIH-Sida, disipar mitos y conocer las ventajas de un diagnóstico temprano de la enfermedad, repasar el panorama epidemiológico de hombres y mujeres en torno a la detección de VIH-Sida, explicar de qué manera afecta el diagnóstico del VIH-Sida a las diversas esferas de la vida de una persona, especificar acciones y hábitos recomendados para mejorar la calidad de vida de una persona que vive bajo la condición de un diagnóstico positivo al VIH-Sida, exponer las consideraciones básicas en materia de derechos humanos y acciones para el ejercicio sexual en los diferentes tipos de población de riesgo, introducir a la perspectiva de género
en el padecimiento de la enfermedad del SIDA o el diagnóstico positivo al VIH y determinar de qué manera el apoyo psicológico y otras herramientas de profesionales de la salud física y mental impactan en beneficio de la calidad de vida de pacientes que viven con VIH o SIDA. Para la presente tesis, se utilizó la metodología de investigación cualitativa. Tiene un carácter descriptivo y busca contextualizar el fenómeno indagado, en este caso en particular, lo que ocurre con la vida de las personas en todas sus áreas una vez que son diagnosticadas con el VIH o SIDA, y cómo esto influye de manera directa en su calidad de vida y su sexualidad. A partir de la búsqueda sistemática de la información y todos los datos obtenidos, se pretende comprender el tema, describirlo, explicarlo y dar algunas predicciones. Las preguntas de investigación son: ¿una persona diagnosticada con VIH o SIDA puede llevar su vida y su sexualidad de una forma plena? ¿Y cuáles son las acciones multidisciplinarias que se pueden implementar para mejorar significativamente la calidad de vida de pacientes con un diagnóstico de VIH o SIDA? Para ellas se plantearon 4 hipótesis. 1. Que las personas portadoras de VIH o con la enfermedad de SIDA pierden todo el interés en su vida sexual. 2. Que las personas portadoras del VIH o con la enfermedad del SIDA desarrollan actitudes más responsables ante su vida sexual con relación a sus hábitos anteriores a esta condición. 3. Que la inclusión del apoyo psicológico y otros especialistas de la salud son herramientas que pueden ofrecer resultados positivos para promover una mejor calidad de vida en pacientes con VIH o la enfermedad de SIDA. Y 4. Que las personas portadoras del VIH o con la enfermedad del SIDA no se reponen emocionalmente para iniciar una vida de pareja después de enterarse de un diagnóstico. Bueno, el marco teórico, para comenzar, es importante definir qué es VIH y cuál es su relación que guarda con la enfermedad del SIDA. El VIH es el acrónimo de virus de la inmunodeficiencia humana. Su código genético está escrito en ARN y para poder reproducirse entonces necesita usar unas células del sistema inmunológico que se llaman linfocitos CD4. Portar el virus de ninguna manera significa per se estar enfermo. Es decir, una persona puede ser portadora del virus o ser seropositiva sin presentar ningún síntoma o signo de enfermedad. Cuando el virus ha atacado y destruido una gran cantidad de las células CD4 para poder reproducirse, entonces el sistema inmunológico sufre un debilitamiento significativo, otorgando así la factibilidad de presentarse enfermedades oportunistas por otros virus, hongos o bacterias, que en un cuerpo totalmente sano a lo mejor o muy seguramente pues sería inofensivo. Cuando existe la presencia de una o varias enfermedades provocadas por esta inmunosupresión, entonces se puede decir que la persona tiene SIDA. SIDA es el acrónimo derivado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es por este motivo que un diagnóstico al poco tiempo de haber contraído el VIH da la posibilidad de que el virus sea atendido con mayor éxito, pueda ser monitoreado y sobre todo se puedan tomar medidas preventivas y tratamientos para evitar que el virus se deteriore de manera significativa a nuestro sistema inmunológico, lo cual evidentemente repercute de manera positiva en la calidad de vida que pueda tener una persona. El VIH se transmite principalmente por 3 vías. La sexual, es decir, por medio del coito vaginal o anal, sin utilizar una protección de barrera. Puede ser también que con menor riesgo, pero también a través del sexo oral o digital, sobre todo cuando existen heridas por donde sea más fácil penetrar el virus. Está la vía sanguínea al compartir jeringas, agujas u otro material de inyección, así como estar en contacto con cualquier instrumento punzocortante que tenga sangre infectada. Finalmente también la vía perinatal o vertical, que es mediante el contacto del bebé con una madre seropositiva justo al momento del nacimiento. Los datos epidemiológicos más recientes publicados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, informaron que al cierre del año 2018 habían 37.9 millones de personas viviendo con VIH, de los cuales 36.2 millones son adultos y 1.7 millones niñas y niños menores de 15 años. Durante el mismo periodo se reportó el lamentable fallecimiento de 1.1 millones de personas, obteniendo así la defunción acumulada
de 32 millones de personas, considerando los datos desde el inicio de la pandemia. Aunque a partir del año 2000 se vio que el número de personas que viven con el virus estaba más estabilizado, desde el 2010, las nuevas infecciones por VIH descendieron alrededor de un 16% y también ONU-SIDA nos reportó el incremento importante de mujeres infectadas, sobre todo en países como Latinoamérica. En 1997 las mujeres representaban el 41% de las personas que vivían con VIH y para el año 2002 esta proporción se había elevado casi al 50%. Hoy los datos más recientes nos revelan que cada semana alrededor de 6,000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el VIH. Las poblaciones que reportan mayor riesgo de contraer VIH son los HSCHs, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres, en 22 veces mayor proporción, los UDIs, que son usuarios de drogas inyectables, y esta también es en 22 veces mayor la proporción, trabajadores sexuales, que es en 21 veces mayor la proporción, así como están las personas transgénero, que es 12 veces mayor la proporción. De cualquier manera, aunque la representatividad pueda parecer menor, la población dentro de la cárcel también presenta altas prevalencias. Algunas otras poblaciones donde hay un riesgo concentrado son migrantes, jóvenes que han padecido abuso sexual. Esto por múltiples factores, pero por ejemplo en la cárcel es por la conciencia de riesgo, la disponibilidad también de poder utilizar algunos métodos anticonceptivos que puede ser en ocasiones muy baja. Por otra parte, los datos mundiales sobre defunciones son hasta cierto punto alentadoras. Podemos ver que las personas que viven con VIH apuestan hoy a una mayor esperanza de vida. Los datos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos muestran que con el paso del tiempo, el VIH ha desaparecido de las primeras 10 causas principales de muerte en el mundo. Por ejemplo, en la presente tabla, en esta lámina, es la tabla 1 donde se señalan las 10 principales causas de muerte en el año 2000 y observamos que el VIH ocupa el 7º lugar. Lo que podemos ver y comparar con esta tabla 2 es que para el 2016 el VIH ya no aparece entre las 10 principales causas. Lamentablemente no siendo así para países de bajos ingresos, que es la tabla 3, donde el VIH, que en el mismo año 2016, pues sigue apareciendo y pues ocupa incluso en la 4ª posición. En nuestro país fue en 1983 que se reportó el primer caso de SIDA. Se cree que el VIH llegó a México proveniente de Estados Unidos porque los primeros casos conocidos fueron localizados en varones de elevado nivel profesional que se habían ido a residir a dicho país. A diferencia de los casos que se presentaban en Estados Unidos, donde las personas típicamente fallecían de neumonía, en México la diarrea fue el cuadro clínico más frecuente. Y desde esa fecha hasta septiembre del 2017 hay un registro acumulado de 269,269 personas que se han infectado con el virus del VIH. Algunas de ellas han desarrollado SIDA. Con respecto a las mujeres, podemos ver que en nuestro país, como en el mundo, también se viene registrando un incremento en el porcentaje de nuevos casos. El dato más reciente con el que contamos es del 2017 y apunta a que ocupan el 20% de todos los casos registrados. El diagnóstico positivo a VIH en una persona puede desencadenar diversas situaciones complejas y no solo altera al estado de salud física, sino también de salud mental. Las reacciones emocionales pues dependerán de cada persona, sus fortalezas, vulnerabilidades, su historia de vida, temperamento, los prejuicios que tienen alrededor del VIH, así como las redes de apoyo con las que cuente. A pesar de ello, podemos decir que en cualquier persona recibir un resultado positivo supone un impacto que debe ser vivido y asimilado, y lo hará desde una perspectiva muy personal. Tendrá que enfrentarse a una nueva vida con todo lo que eso conlleva. Y los sentimientos más frecuentes que se reportan en estas personas que ya han pasado por esta situación del diagnóstico positivo son miedo, ansiedad, angustia aguda, estrés, ira, culpa, tristeza, depresión, desesperanza.
Todo ello, si no es atendido, podría desembocar en trastornos cognitivos que ameritarán una atención clínica profesional. En un segundo momento, también es necesario considerar que el VIH, así como algunos fármacos antirretrovirales, tienen efectos secundarios. Algunos incluso pueden dañar la memoria, el razonamiento o pueden causar depresión, manía u otros trastornos cognitivos como también demencia. En lactantes que están infectados por este virus también hay más probabilidad de sufrir algunos déficits en el desarrollo motriz o cognitivo. Y en todos los casos, pues después de un diagnóstico positivo al VIH o SIDA, las personas deben de aprender a adaptarse a un nuevo estilo de vida y asumir pues algunos desafíos físicos y algunos desafíos mentales que corresponden a pues lo que va a conllevar esta nueva situación de vida. Y si a esa nueva condición de vida le agregamos un componente social de estigma y discriminación, pues todo se torna más complicado. Aunque en la actualidad cada vez hay más campañas de sensibilización y concientización respecto a esto. Incluso hay organizaciones, instituciones, científicos súper dedicados exclusivamente al VIH y se ha logrado bastante, pues aún no es suficiente. En muchos lugares todavía la situación de rechazo y estigma hacia personas que viven con el VIH sigue siendo un problema grave que debe ser atendido. Para aclarar más estos agravantes, quiero definir qué es estigma y qué es discriminación. Estigma es una marca o señalamiento a un ser humano. Dicho acto nace de los prejuicios sociales que provocan la emisión de juicios de valor por encima de la persona estigmatizada y la trata y la piensa como inferior o despreciable, todo ello solo por el hecho de no encajar con lo que se considera adecuado o propio para el entorno. Y la discriminación es el producto de la estigmatización y en todo caso de hecho es un acto de violencia contra la persona señalada. Es privarla de sus derechos humanos, lo cual no solo afecta la dignidad de la persona, sino que también la aleja de los servicios de salud y los espacios que son necesarios para que se desarrolle plenamente como ser humano. Ambas vienen de pensamientos irracionales, miedo a ser contagiados o sobre todo, en resumen, de una gran desinformación. Estos agravantes no solo afectan al entorno de la persona que vive con VIH o SIDA, sino que muchas veces también se puede dar el estigma o discriminación internalizada. Esta es la que ejerce un propio sujeto sobre su persona, incluso muchas veces por castigo o culpa de haber contraído el virus, por no encajar con la normalidad o simplemente por haber introyectado conceptos violentos que personas significativas durante su vida le hicieron creer a través del desarrollo. Por esto, se ha de insistir a lo largo del trabajo de tesis que la información verdadera es la herramienta más eficaz para abatir el problema. Pues por una parte, la comprensión correcta de este fenómeno propicia que las personas tomen mejores decisiones para protegerse y por otra, este mismo conocimiento logra reducir mitos y juicios que pueden impactar a la perpetuación del estigma y discriminación de personas que viven con el VIH, mismos que le impiden acceder a una mejor calidad de vida. Para reflexionar tenemos aquí la primera encuesta nacional que realizó la Secretaría de Educación Pública de México, SEP, ante la pregunta expresa ¿con qué compañeros no estarías dispuesto a ir a la escuela? El 54% respondió que con personas que viven con VIH o SIDA, 52.8% con personas no heterosexuales y 47.7% con personas indígenas. Ahora, para abordar este tema, también es necesario entender qué es la sexualidad y a qué se refiere el término diversidad sexual. Sexualidad es el punto donde converge el sexo biológico, el género asignado, el papel sexual social y la identidad sexogenérica psicológica. Hablar de sexualidad es complejo porque es hablar del ser humano en sus dimensiones biológica, psicológica, social e incluso espiritual. Por lo tanto, la sexualidad nos remite al ser humano sexual que piensa, es y convive con otros seres humanos que también son, piensan y conviven. Es un medio de expresión del ser humano y viene cargado de una afectividad y a su vez sentimientos y emociones. Y bueno, pues el ser humano imprime su sexualidad prácticamente en todo acto de su vida. Entonces podemos asegurar que la sexualidad pues es inherente a toda persona y refiere a sus diferentes formas y posibilidades de vivirse, expresarse,
verse, sentirse, relacionarse y proyectarse con y hacia el mundo, incluso consigo misma. En este apartado del trabajo que se está presentando, existe una serie de conceptos importantes a comprender y considerar. Sin embargo, los más relevantes y para fines de esta exposición, voy a definir 3. Sexo, que típicamente es manifestado por los órganos sexuales visibles al nacer y se clasifican por ser hombre o por ser mujer. Sin embargo, existe una minoría de la población que es intersexual, es decir, presenta características tanto de mujer como de hombre. Estudios más recientes apuntan a que el sexo debería ser analizado y definido por medio de 5 dimensiones: la estructura cromosómica, las gónadas, los genitales internos, los genitales externos y los caracteres sexuales secundarios. Género, por su parte, refiere a las ideas y comportamientos que nos definen como hombres o como mujeres. Es lo que se espera socialmente de cada quien según la época, del contexto donde se vive y del sexo con el que naciste y te asignaron por tus genitales externos. Una persona cisgénero, por ejemplo, es quien su identidad de género y el sexo asignado al nacer coinciden, mientras que una persona transgénero es quien su identidad de género y su sexo asignado al nacer son discordantes. Y la orientación sexual. Esta es definida por la capacidad que tiene una persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Existen muchas posibilidades en la orientación sexual. Sin embargo, las más comunes son la heterosexual, que es el gusto por el sexo opuesto, la homosexual, que es el gusto por personas del mismo sexo, la bisexual, que es el gusto por personas de ambos sexos, y esto no necesariamente que tengan relaciones sentimentales o sexuales al mismo tiempo con 2 personas, simplemente el gusto por hombres o por mujeres. Las personas asexuales, que es la carencia de gusto sexual por cualquier persona, y la orientación pansexual, que es la atracción sentimental, estética, romántica o sexual, independientemente del género o sexo de la otra persona. Una persona puede sentir profunda ambivalencia entre lo que se espera socialmente de ella respecto a su vivencia de la orientación sexual, así como su estado mental, emocional que experimenta. El anhelo introyectado para encajar con los conceptos de normalidad pueden generar un autorrechazo y estigma internalizado. Esto repercute de manera importante y negativa en las conductas de autocuidado. Considerando de hecho una visión de interseccionalidad, podemos imaginar y reflexionar. Una mujer transexual que siente que es la vergüenza de la familia. Entonces se fue a vivir lejos de ellos. Se encuentra en una situación de pobreza, pues no terminó la escuela porque no le gustaba ir, ya que se sacaba malas calificaciones y de todas maneras la maltrataban los maestros y los compañeros. Se dedica hoy al trabajo sexual. Acaba de enterarse que es VIH positivo. Ante este panorama, que lamentablemente puede ser muy común en nuestro país y otros, esta, digamos, como estigmatización y este rechazo, pues se va a multiplicar y va a hacer que se decremente el acceso a servicios de salud, que las redes de apoyo con las que cuenta esta persona pues, sean más frágiles, tengan más escasas oportunidades de trabajo y pues así se va deteriorando la calidad de vida. Es por esta razón, una vez más, que se ha de insistir a lo largo del trabajo que la información clara, veraz, es la herramienta más eficaz para abatir los problemas relacionados a esta condición. La OMS define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. No es solo la ausencia de la enfermedad o la disfunción. La sexualidad requiere de un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad y relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales gratas y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Considera que se requieren 3 elementos por lo menos que son básicos para conseguir una salud sexual. La posibilidad de disfrutar de una vida sexual equilibrando una ética personal y social. También 2, el ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias, en esencia sin factores psicológicos y sociales que interfieran con las relaciones sexuales. 3, el desempeño de una actividad sexual libre.
de trastornos orgánicos o algunas alteraciones que puedan entorpecer este ejercicio. Para lo cual es menester tener claridad de que es posible sostener relaciones sexuales de manera segura con otra persona que vive con VIH siempre y cuando el virus se encuentre totalmente suprimido por el tratamiento antirretroviral, usando preservativo de manera adecuada como un método de barrera, así como cuando se sigue el tratamiento de profilaxis preexposición de acuerdo con las recomendaciones exactas dadas por un médico profesional. Al valorar lo dicho, entonces podemos ver que actualmente debería ser posible que una persona VIH positiva tenga acceso a los aspectos citados y gozar de la salud sexual. No obstante, hay que trabajar en cada uno de estos para alcanzar dicho bienestar físico, emocional, mental y social. Y todo este trabajo no solo le corresponde a la persona que vive con VIH, sino también debe incluir a trabajadores de la salud, movilizadores sociales y personas que tratan de buscar cambios en la mente de la sociedad. Es decir, tenemos que involucrar a la sociedad entera. De hecho, solo así, tejiendo lazos, podremos coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de cualquier persona. Por lo que respecta a las personas que viven con el virus, es necesario que ejerzan una vida sexual responsable mediante prácticas seguras, un adecuado manejo de su tratamiento antirretroviral, visitas al médico para su monitoreo, hábitos de vida que sean saludables, que mejoren su estado de ánimo y su salud. Por parte de las personas que no viven con VIH, también se requiere el involucramiento que sea sensible como agentes de cambio, que estén claramente informados y que no participen en actos que estigmaticen, discriminen y propicien actos violentos hacia estas personas que viven con el VIH o SIDA. Finalmente, pues toca a toda la sociedad. El reconocimiento y el ejercicio eficaz de los derechos humanos y sexuales es de todas las personas. La Declaración de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Esto fue para dejar por asentado el ideal de pueblos y naciones a través de 30 derechos que son fundamentales para la protección de todas las personas alrededor del mundo. Este esfuerzo, de hecho, es el primer reconocimiento universal de los derechos básicos y libertades fundamentales que deben ser inherentes, inalienables y aplicables de igual medida a todas las personas como seres en libertad e igualdad, en dignidad y derechos, independientemente del color de piel, sexo, nacionalidad, religión, orientación sexual, así como otras condiciones. Dicha declaración, de manera explícita en su artículo 25 y el numeral 1, versa sobre el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar. Por otra parte, durante el Congreso XIII Mundial de Sexología realizado en 1997, se declaró la primer lista con los derechos sexuales, que luego fue revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología en 1999 durante el 14º Congreso Mundial de Sexología. Estos derechos sexuales fueron creados justo para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en seres humanos y las sociedades, por lo que deben de ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades mediante todos los medios posibles. Está el derecho a la libertad sexual, que refiere a la plena expresión del potencial sexual de los individuos y evidentemente excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexual de cualquier tipo y cualquier situación en la vida. 2. Está el derecho a la autonomía, la integridad y la seguridad sexual del cuerpo. Esto incluye la capacidad de tomar las decisiones autónomas sobre la propia vida sexual, así como en un contexto de ética profesional y social que sea libre de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. El derecho a la privacidad sexual también es el tercero, y esto es siempre y cuando pues no interfiera en los derechos sexuales pues de otras personas. 4. El derecho a la equidad sexual, que refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente de sexo, género, orientación sexual, raza, edad, clase social, religión, limitación física o emocional. 5. El derecho al placer sexual, incluyendo el autoerotismo, que es fundamental también para perpetuar el bienestar físico, psicológico, intelectual, espiritual.
El derecho a la expresión sexual emocional, que va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Es que todas las personas podemos expresar nuestra sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. Está el derecho a la libre asociación sexual, es decir, poder contraer o no matrimonio, divorciarse y de establecer otro tipo de asociaciones sexuales responsables. 8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas que sean libres y responsables, que abarca decidir tener o no tener hijos, el número de hijos, espacio entre cada uno de ellos, así como el derecho al acceso pleno de métodos anticonceptivos. También está el derecho a la información basada en el conocimiento científico, que implica tener acceso a información generada a través de investigación que sea libre y ética. Está el derecho a la educación sexual integral, así como el derecho a la atención de la salud sexual, que quiere decir que podamos tener prevención y tratamiento de los problemas y preocupaciones, así como trastornos sexuales, y que estos servicios pues sean accesibles y asequibles. Finalmente, todo ello debe ser integrando la perspectiva de género y con la sensibilidad hacia el ciclo de vida de las personas, principalmente por las particularidades del ejercicio de la sexualidad de las mujeres y en especial mujeres que viven con VIH, quienes deben de tomar decisiones sobre su salud y en muchas ocasiones incluso sobre la salud de su bebé. Sin duda alguna, el diagnóstico positivo de VIH o SIDA, como en cualquier otra condición que puede generar una vulnerabilidad de nuestra salud, amerita la adaptación a un nuevo estilo de vida que promueve el fortalecimiento principalmente de dos sistemas, el inmunológico y el nervioso central, para lo cual este trabajo desglosa una serie de hábitos y recomendaciones que se pueden englobar en principalmente propiciar una alimentación balanceada que sea rica en proteínas, grasas naturales, vitaminas obtenidas por frutas y vegetales, así como la hidratación constante, hábitos de sueño adecuados y ordenados, descansos necesarios que el cuerpo exija durante el día, que se haga actividad física de manera moderada, pero que mantenga por lo menos una elevación del ritmo cardíaco y flujo sanguíneo por unos 30 minutos al día, evitar los hábitos tóxicos, es decir, uso de tabaco, alcohol, así como otras drogas de curso ilegal, incluyendo los dispositivos estos electrónicos vapeadores, así como también la medicación fuera de la prescripción médica. También la buena adherencia al tratamiento médico es importante y el acompañamiento también por el apoyo psicológico de profesionales para enfrentar duelos, procesos, así como mejorar el manejo de las emociones. Entonces, ¿será posible que una persona que vive con VIH pueda tener acceso a una plenitud sexual y calidad de vida? Pues la definición de calidad de vida según la OMS es la manera en que un individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores que vive, así como en relación con sus objetivos y expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado por su salud física, su estado psicológico y su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales. En este sentido, se presentan las siguientes conclusiones. Si es posible vivir una vida plena, tanto física, afectiva y en torno al ejercicio de la sexualidad. No obstante, requiere de procesos interrelacionados en donde participan varios actores claves. Por un lado, las personas que viven con un diagnóstico positivo necesitan llevar a cabo un proceso de adaptación, de duelo, autoconocimiento, responsabilización del monitoreo médico, apego al tratamiento y adaptación a nuevos estilos de vida que promuevan la salud física y mental. Todos ellos son procesos que se pueden desarrollar de una mucho mejor manera si se llevan acompañados por profesionales de la salud. Por parte de profesionales de la salud, compete la actualización constante para el apoyo adecuado de pacientes que viven con el virus, así como la integración sensible tanto de los derechos humanos como el conocimiento de los derechos sexuales y llevarlos todos ellos al ejercicio de la práctica profesional. Finalmente, y por parte de la población general, pues estar bien informados para erradicar la perpetuación de prejuicios que sean basados en creencias irracionales y que solo producen mayor estigma y actos violentos y de discriminación hacia personas, pues propiciando ambientes que sean poco favorables para su desarrollo pleno.
Adicionalmente, cabe resaltar que como otra medida preventiva, la psicoeducación antes y después de aplicar una prueba diagnóstica de VIH es fundamental, ya que nos da la oportunidad de brindar información suficiente, clara y veraz que ayude a las personas a reflexionar acerca de lo que verdaderamente es el VIH y lo que es el SIDA y cuál es la diferencia entre estas, así como qué es lo que implica vivir con un diagnóstico positivo. En caso de que la prueba sea negativa, pues motivar a que se sigan con prácticas sexuales seguras para mantener el estado serológico negativo y en caso de obtener una prueba reactiva o positiva, pues derribar los mitos que hay alrededor de este virus, dar a conocer las maneras de ejercer responsablemente la sexualidad, dar a conocer cuáles son las redes de apoyo que están disponibles en la comunidad, como los servicios de salud y pues bueno, todo esto pues definitivamente es un derecho humano que debe de garantizarse a todas las personas. Pues muchas gracias por su distinguida atención y espero que tengan excelente día.